Capítulo 25. La antigua guarida de Akatsuki era una horda de gran valor. No en oro ni en poder, sino en conocimiento. Superaba todo lo que Bolt había imaginado cuando decidió explorar el sistema de cuevas. Había literalmente, docenas y docenas de pergaminos antiguos guardados en estantes que se alineaban en las paredes de la pequeña caverna desde el suelo hasta el techo. Cada uno de ellos almacenaba una técnica diferente, o contenía conocimientos de artes olvidadas hacía mucho tiempo, o eran diarios personales y reflexiones de los diferentes líderes de Akatsuki. Había planes para traer la paz a la tierra de la lluvia, escritos por Yaiko. Había registros detallados de experimentos escritos por un hombre llamado Pain, cuya brillantez absoluta asombró a Volks. Algunos pergaminos, que detallaban la historia de la organización y sus verdaderos objetivos, fueron escritos por la mujer, Conan, que había escrito el diario en la parte delantera de la caverna. Este era, aparentemente, su último recurso. Temía que Madara Uchiha tomara el control de la organización y manchara su otrora buen nombre. Y tenía razón, porque lo hizo. Bolt miró una vieja fotografía, arrugada y descolorida por el paso del tiempo. Era el trío de sus días de juventud. Yaiko, alto, de hombros anchos y cabello de color naranja salvaje. Nagato, un joven débil y de aspecto enfermizo con el pelo carmesí suelto, el rasgo revelador de los Uzumaki, Bolt lo reconoció al instante, y ojos morados ondulados. El Rinnegan. Conan, una verdadera visión de belleza etérea. Tenía el pelo azul oscuro hasta la barbilla y ojos color ámbar. Lo primero era una rara mutación genética causada por una sobreabundancia de chakra en el útero. Yaiko sostenía a Conan contra su pecho con un brazo y colgaba el otro sobre los hombros de Nagato. Los tres sonreían ampliamente. Fue un cruel giro del destino que sus sonrisas les fueran arrebatadas, mientras morían uno por uno. Bolt comparó lo que estaba escrito en los diarios de Conan con lo que estaba escrito en los libros de historia de la hoja, y encontró que estos últimos estaban empañados por el sesgo. Después de todo, la historia la escribían los vencedores. Era poco más que una fábula en la que todos estaban de acuerdo. Por cuarta vez, Bolt hojeó el diario de Conan y releyó la historia de su organización. Tenían metas elevadas y creencias aún más justas. Era interesante ver cómo la visión de la paz de cada líder cambiaba de uno a otro. Yaiko, que actuaba como pacificador y negociador, siempre tratando de detener la propagación de la violencia con una resolución pacífica. Nagato, enloquecido por la muerte de su amigo, que buscaba crear la última arma de destrucción masiva e imponer la paz mediante el miedo. Y Conan, que simplemente intentaba mantener unidos los fragmentos rotos de su patria tras tanta muerte. Es una lástima que los mataran antes de poder ver un mundo en paz. Con un suspiro, Bolt cerró de golpe el diario de Conan y lo colocó de nuevo en el pedestal de piedra. Ikari estaba leyendo varios pergaminos gruesos sobre jutsu de agua. Bolt deambuló por la caverna, simplemente tratando de procesar la gran cantidad de conocimiento que contenía la pequeña habitación. Contenía más información en un montón de pergaminos que toda la biblioteca de la hoja. Bolt lo llamó Ikari, sacándolo de sus cavilaciones. Él corrió hacia ella. ¿Qué te parecen? Se paró frente a una enorme estantería llena de lo que parecían ser pergaminos antiguos. Bolt reconoció su valor al instante, porque estaban escritos en papel para sellar. El papel para sellar era muy diferente al pergamino normal y mucho más caro. Estaba hecho de la pulpa de árboles que crecían al ser alimentados con chakra. En cierto modo, el papel en sí se convirtió en la manifestación física de ese chakra. Ayudaba a estabilizar y potenciar cualquier sello escrito en él y era el método preferido de la mayoría de los maestros de sellos. Los pergaminos que tenían delante, en particular, estaban escritos con el papel de sellado de mayor calidad disponible. Árboles de madera. El color marrón terroso que los caracterizaba delataba que estaban hechos de la pulpa de un árbol de madera. ¡Guau!, exclamó Bolt. ¡Tantos! Con mucho cuidado, extendió la mano y agarró uno. Lo desenrolló lentamente, teniendo cuidado de no dañarlo. Sus ojos recorrieron la página mientras lo hacía, asimilando la escritura. No estaba escrita en ningún idioma común, sino que estaba transcrita en un dialecto más antiguo que utilizaban la mayoría de los alfabetos de sellado modernos. Le llevó varios minutos comprender para qué servían. Son contratos de invocación. Exclamó Bolt al encontrar fila tras fila de firmas escritas con sangre. ¿Para qué? ¿Quién podría haber tenido contratos con tantas criaturas? Preguntó Ikari, inclinando la cabeza hacia atrás mientras miraba de arriba abajo la estantería. Había decenas, tal vez incluso cientos, de pergaminos. Bolt negó con la cabeza. No lo sé, dijo, sonriendo de repente.
Pero no voy a desaprovechar esta oportunidad. Voy a firmar uno. Espera. Dijo Ikari, agarrándolo de la muñeca antes de que pudiera hurgar en la montaña de pergaminos. Obviamente, estos contratos han estado aquí abajo durante mucho tiempo. ¿Cómo sabemos siquiera que siguen activos? ¿O si serían receptivos a nuevos invocadores? Bolt se encogió de hombros. Valió la pena, bromeó y comenzó a revisar los pergaminos. Sonrió mientras abría uno y comenzaba a leerlo, tratando de averiguar el nombre de la criatura a la que pertenecía. Ikari suspiró audiblemente detrás de él. Oh, comentó Bolt. Contrato de Rino. Dejó el pergamino en una pila ordenada en el suelo y pasó al siguiente. Ikari lo dejó solo y volvió a leer los pergaminos de Jutsu de agua. ¿Qué tipo quieres? Le gritó Bolt mientras ella se alejaba. No quiero ninguno, dijo ella secamente. Vamos, no seas así. Dijo Bolt con pucheros. Ikari suspiró. Sabes que cualquier bestia con la que firmes tiene derecho a rechazar el contrato, ¿verdad? Hay cientos de clanes de invocación, pero solo unos pocos invocadores seleccionados a la vez. Algunos tienen lealtades a aldeas o a ciertos clanes. Ni siquiera considerarán el contrato contigo en ese caso, le informó. Bolt frunció el ceño, leyendo entre líneas. Se había vuelto extremadamente bueno en esa habilidad con su estoico amigo. ¿Tienes miedo de que no te elijan para ser su invocador? Preguntó Bolt. Podía ver la forma en que ella ponía los ojos en blanco, incluso desde el otro lado de la habitación. No tengo miedo, solo estoy siendo realista. Es muy poco probable que me acepten como la invocadora de cualquier criatura. Tú, por otro lado, probablemente tendrías varios puñados que pelearían por el privilegio de ser tuya, dijo. Bolt se burló. ¿Serás aceptado? No te preocupes. Y si no lo hacen, entonces los obligaré a hacerlo. Declaró Bolt en voz alta. Ikari suspiró. Ya lo verás, murmuró Bolt. Contrato de buey. Y así fue. Las horas transcurrieron mientras Bolt revisaba toda la pila de pergaminos. Había uno para casi todos los tipos de criaturas imaginables, e incluso algunos que no lo eran. En particular, una especie de ave demoníaca con picos gruesos y varios pares de alas y patas, así como una raza de perro que tenía múltiples cabezas. Ninguno de ellos despertó el interés de Bolt. Quería algo que le hablara, algo que encarnara su camino en la vida. Quería algo que pudiera volar. Que le diera las alas de la libertad que había buscado toda su vida. Además, volar era una habilidad poco común en el mundo ninja. Sería una de las pocas personas que podría hacerlo. Eso solo hizo que su decisión fuera fácil. Hasta el momento, su pila de criaturas voladoras consistía en las extrañas aves demoníacas, un tipo de gaviota y una especie de paloma. Ninguna de las cuales le gustaba particularmente. Su pila para Ikari incluía una especie de pez globo, una criatura crustácea que se parecía a un híbrido de camarón y langosta y una especie de tiburón cuyo cráneo tenía forma de martillo. En realidad, a ella no le gustaba todo eso de comprar contratos de invocación. Bolt movió un pergamino y vio otro debajo. A diferencia de los otros, que estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, este pergamino parecía bastante limpio en comparación. Lo abrió y rápidamente leyó la escritura arcaica. Vio un diagrama de un pájaro, un halcón. Contrato de halcón. Declaró Bolt, poniéndose de pie inmediatamente. Era el momento. No aceptaría ningún otro contrato que no fuera el de los halcones. Ikari se acercó con dificultad y escuchó su entusiasmo. Bolt sacó rápidamente un kunai y le cortó la palma de la mano. Escribió su nombre, su letra era perfecta, producto de meses de entrenamiento intensivo en jutsu de sellado, y firmó con la huella de la palma ensangrentada. Bolt, espera. Gritó Ikari, mientras golpeaba con la palma de la mano. Desapareció en una voluta de humo, junto con el contrato. En su lugar había una pequeña cría de halcón que miraba a Ikari con clara animosidad. Ikari suspiró. Bolt parpadeó y se encontró mirando el cielo azul claro. Nubes blancas y tenues flotaban perezosamente sobre su cabeza, cada vez más pequeñas, y mierda. Estaba cayendo. Bolt se agitó mientras el viento rugía a su lado. El contrato de halcón cayó con él y se abalanzó para agarrarlo. Agarrándolo con fuerza, Bolt contorsionó su cuerpo en el aire. A unas pocas docenas de pies de distancia estaba la ladera de una montaña. No había nada más en kilómetros y kilómetros en todas las demás direcciones. Mierda, maldijo Bolt, su maldición se perdió en el viento. Se metió el pergamino en la camisa y rápidamente comenzó a tejer sellos con las manos. El viento arrancó el nombre del jutsu de sus labios, pero funcionó de todos modos. Una ráfaga de viento salió disparada de sus palmas y lo envió a toda velocidad hacia la montaña.
Bolt agradeció a los dioses que pudieran existir, que su elemento más débil hubiera sido lo suficientemente fuerte como para salvarlo. A veces lamentaba que su elemento principal fuera el rayo y el secundario el agua. Bolt apretó los dientes cuando las rocas afiladas que sobresalían desgarraron su chaqueta y camisa y le cortaron la carne. Con un gemido silencioso, pateó la montaña y se enderezó. Metió el pergamino en sus pantalones y lo aseguró con su cinturón. Su camisa, ahora destrozada, lo golpeó en la cara mientras continuaba su descenso. Luchando contra el dolor y la incómoda sensación cálida y pegajosa en su espalda, Bolt sacó un kunai. Un rayo bailó sobre su espada mientras la hundía en la piedra y canalizaba chakra a través de sus pies. El kunai se enganchó en una roca y se soltó, haciendo que Bolt cayera hacia atrás. Bolt se enderezó y lo intentó de nuevo. Las suelas de sus botas se desgastaron rápidamente hasta que pudo sentir cada falla en la ladera de la montaña a través de ellas. Bolt se desaceleró, pero no lo suficiente. Sus botas cedieron y una piedra afilada se clavó en sus pies. Gritó cuando el dolor le atravesó las piernas. Bolt apretó la mandíbula y cerró los ojos, luchando contra el dolor. Sabía que si se soltaba, caería y moriría. Afortunadamente, su descenso terminó un minuto después. Su kunai se había quedado clavado en la roca, dejando un sendero sinuoso y dentado que subía por la montaña. Sus pies, ensangrentados y destrozados, encontraron un asidero en una grieta de la piedra. Bolt tembló mientras sus músculos ardían por el esfuerzo y el dolor. Lo único que le impidió caer y morir fue un agarre precario con los dedos de los pies y un kunai ahora sin filo. Un grito desgarrador cortó el aire. Bolt sintió que se le erizaban los pelos mientras sus instintos le gritaban. Maldiciendo, saltó de su percha y subió a la montaña. Una ráfaga de viento destrozó la ladera donde había estado parado, cortando profundamente la piedra. Un gran halcón de color carmesí se lanzó sobre él, chillando un grito de batalla. «Tienes que estar bromeando», gritó Bolt. Soltó el kunai y realizó los sellos manuales. Escupió varias lanzas de agua al halcón que se acercaba, quien las esquivó con precisión experta. Esto no era lo que esperaba cuando firmó el contrato. Debería haber escuchado a Ikari. El halcón se detuvo en su picada y batió las alas furiosamente mientras levantaba otra ráfaga de viento. Apretando los dientes, Bolt saltó de nuevo. Logró encontrar apoyo en una pequeña cornisa, de apenas unos centímetros de ancho. Una vez más, el viento cortó la piedra. Bolt sabía que si incluso una de esas cuchillas de viento lo alcanzaba, moriría. Ni siquiera su armadura de relámpagos lo salvaría. Bolt agarró rápidamente su kunai antes de que pudiera caer. Se estabilizó de nuevo, se soltó y tejió más sellos con las manos mientras el halcón carmesí se acercaba para lanzarse de nuevo en picado. Un rayo se arqueó por su brazo y saltó hacia el pájaro. Bolt sonrió mientras el ataque se dirigía directamente hacia el halcón. Su sonrisa desapareció cuando el halcón batió sus alas una vez, destruyó el jutsu con una ráfaga de viento y luego descendió sobre él. Una garra grande y correosa se cerró de golpe alrededor de su cuerpo. Bolt gruñó cuando sintió que el halcón lo apretaba con fuerza y batía sus alas. Comenzó a ascender. «Destruye esto, bastardo», gritó Bolt mientras agarraba las delgadas patas del halcón y canalizaba rayos hacia ellas. El halcón graznó, más por alarma que por dolor. Luego volvió a caer. La visión de Bolt se nubló mientras lo asaltaban el vértigo y la pérdida de sangre. No tenía la fuerza del chakra para frenar su descenso de nuevo. Ni siquiera creía que sus piernas aguantaran si tenía que soportar el roce de la ladera de la montaña contra sus pies. Bolt vio al halcón descender sobre él, con el pico abierto en un grito de guerra. Sintió que le mordía el hombro. El dolor era casi insoportable. Entonces, el halcón lo arrojó hacia el cielo. El estómago de Bolt se revolvió por un momento antes de que dos garras lo atraparan. Entonces solo conocía la oscuridad. Bolt parpadeó lánguidamente cuando los primeros vestigios de pensamiento consciente regresaron a él. Hizo una mueca al sentir que muchas cosas se le clavaban en la espalda. Con un gruñido, giró la cabeza. Se estremeció cuando casi le pincharon el ojo con un palo. Al mirar a su alrededor, parecía estar en un nido. Con una fuerza de voluntad que Bolt no sabía que tenía, logró ponerse de pie. El nido era grande, más grande que una casa. Claramente no estaba hecho por pájaros de tamaño normal. Un puñado de huevos se balanceaba de un lado a otro en una esquina. «Oh, no, joder», juró Bolt. No iba a ser la primera comida de algunas crías. De ninguna manera. Corrió hacia la pared más cercana del nido y comenzó a trepar. Logró trepar unos 60 centímetros antes de que el dolor en sus pies fuera insoportable y cayera hacia atrás.
Bolt gimió de dolor mientras yacía allí por un momento, antes de abrir los ojos. Sobre él se alzaba un halcón absolutamente titánico. Era de un bonito tono marrón grisáceo, con unos ojos amarillos bestiales que lo miraban fijamente. Bolt y el halcón se miraron a los ojos. Ninguno se movió. Ninguno respiró. Ninguno parpadeó. Bolt tragó saliva y rompió el punto muerto. No me comas, dijo. No me des motivos, pequeño, dijo el halcón. Bolt asintió varias veces. No tenía fuerzas para matar a esa criatura, matar a sus crías, abrirse paso entre los otros halcones y escapar de la pesadilla a la que había sido convocado. Especialmente no con la forma en que le dolían los pies. Tus crías tampoco me comerán, ¿verdad? Preguntó Bolt para aclararlo, mientras observaba cómo los huevos se balanceaban hacia adelante y hacia atrás cada vez más rápido. El halcón se rió, lo cual era un sonido extraño. Bolt no sabía cómo los animales podían reír. No. Ustedes los humanos son demasiado crujientes. Tienen demasiados huesos, respondió. Bolt se rió nerviosamente, pero eso no alivió sus preocupaciones. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Bolt, sin apartar la vista de los huevos y del halcón que se cernía sobre él. Eres una cría. Las crías pertenecen a los nidos, respondió ella, sin que sus ojos entrecerrados vacilaran. Era desconcertante. Bolt se sintió como si lo hubieran insultado por haberlo llamado cría, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada. Bolt se tensó cuando el halcón se inclinó lentamente y miró sus heridas. Estaba listo para saltar lejos ante la más mínima agresión. Estás herido. No te muevas, ordenó el halcón. Se puso rígido mientras la cabeza del halcón se levantaba ligeramente. Entonces el halcón vomitó sobre él. ¿Qué carajo? Gritó Bolt con rabia impotente. Estaba cubierto de una sustancia gris pálida hecha de ramas, huesos, trozos de piel y algún tipo de materia vegetal. El olor lo perseguiría hasta el día de su muerte. Temblando violentamente, Bolt intentó limpiarse. Se estremeció cuando la garra del halcón lo inmovilizó contra el suelo. No te muevas, cría. El ungüento acelerará tu recuperación, dijo. Bolt estuvo tentado de mandarla a la mierda. Prefería sufrir el dolor que estar cubierto de asqueroso vómito de halcón. Sin embargo, dado que se enfrentaba a lo que parecía ser un clan hostil de halcones, se mordió la lengua y sufrió. ¿Por qué me ayudas? ¿Uno de vosotros me atacó?, preguntó Bolt. El halcón lo miró fijamente. Ese era Suzakumaru. Tendrás que perdonarlo. Siempre está buscando una razón para pelear, respondió. ¿Estoy en algún problema? No quise ofender a tu clan, dijo Bolt. El halcón ladeó la cabeza. Tal vez. Pero no me corresponde a mí decirlo. Nuestro líder te lo explicará cuando te recuperes, explicó. ¿Cuándo es eso exactamente?, preguntó Bolt. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero no quería preocupar demasiado a Ikari. Ahora, respondió el halcón, mientras raspaba y lamía la pasta gris. Bolt se maravilló al ver que, en su mayor parte, estaba curado. De acuerdo, estaba sucio y olía mal, pero, de todos modos, estaba curado. Ven, le pidió. Nuestro señor te verá ahora. El halcón alzó el vuelo. Bolt inyectó chakra en sus piernas y saltó a la pared del nido, trepando rápidamente el resto del camino. Se quedó mirando con asombro una extensión de roca gris plana y pedregosa. Los nidos salpicaban el paisaje, con parejas de halcones vigilándolos. Un par de ojos de cada pareja siempre estaba sobre él mientras caminaba por el laberinto de nidos. Bolt resistió el impulso de temblar. Algunas de las miradas eran francamente depredadoras. Bolt no se desilusionó de que lo devoraran, a pesar de lo que le había dicho el halcón anterior. Se alegró de que este señor de los halcones lo juzgara, por cualquier pecado que le hubieran atribuido. Lo llevaron a una cueva que se alzaba cientos de pies por encima de él. Tragándose el miedo, se adentró en las profundidades. Había agujeros en el techo de la caverna que dejaban que la luz se filtrara, así que al menos no estaba totalmente a oscuras. Bolt siguió avanzando en silencio hasta que llegaron a la parte trasera de la cueva, donde pudo ver al halcón carmesí que lo había atacado. Suzakumaru, como le habían informado, lo miró con una agresión apenas disimulada. Tranquilízate, hijo, resonó una voz en la cueva. Lo que Bolt creía que era la pared de la caverna se movió. Un halcón, si se le podía llamar así, más grande que cualquier animal que hubiera visto jamás, más grande que el jefe de los sapos, incluso, volvió su gran ojo hacia él. La hendidura de su ojo era lo suficientemente grande como para que Bolt pudiera haber pasado por ella sin doblar las rodillas. Suzakumaru no era más que una cría ante este halcón. Bolt dio un paso atrás involuntariamente.
El par de ojos bestiales brillaron en la penumbra de la cueva y se movieron hacia el cielo mientras el halcón levantaba la cabeza y daba un paso adelante. Era simplemente demasiado grande para ser real. Su plumaje alternaba colores, desde el rojo oxidado hasta el vermellón brillante. A la luz que se filtraba a través del techo, casi parecía estar cubierto de sangre. Los ojos de Bolt se fijaron en sus alas y las plumas de la cola. Estaban en llamas. Ardían con una agradable llama amarilla, parpadeando en algún viento invisible. El señor de todos los halcones se rió de él. La mayoría de los humanos tienen la misma reacción, dijo. Bolt se reprendió mentalmente y se obligó a concentrarse. No era el momento de maravillarse ante una aberración de la naturaleza. Soy Suzaku, señor del sur y gobernante del verano, dijo. Bolt hizo una reverencia respetuosa. No podía perjudicar sus posibilidades de supervivencia. Pido disculpas por las acciones de mi hijo, dijo Suzaku. Él supuso lo peor cuando regresaste con nuestro pergamino ancestral. ¿Un pergamino ancestral?, preguntó Bolt. No entendía. Sí, dijo Suzaki. El pergamino que firmaste era antiguo, uno que creíamos perdido desde hacía mucho tiempo. Nos lo robaron hace muchas décadas. Entonces, comprendes que el joven Suzakumaru te creyera un ladrón. Bolt asintió nervioso. Definitivamente no era un ladrón. No. En lugar de dártelo de comer a nuestros jóvenes, como mi hijo hubiera querido, he decidido escuchar tu historia sobre cómo llegaste a poseer nuestro pergamino. Di la verdad y no tendrás nada que temer, le dijo Suzaku. Bueno, verás, yo no soy el ladrón, dijo Bolt, aclarando el asunto de inmediato. Encontré tu pergamino en una cueva en la Tierra de los Ríos. Mi amigo y yo queríamos contratos de invocación, y tu pergamino fue el que elegí. Suzaku y su hijo miraron a Bolt, que tragó saliva nerviosamente. ¿El que elegiste?, preguntó Suzaku. Ah, sí, dijo Bolt, aliviado de que no hubieran decidido comérselo todavía. Encontré un montón de contratos de invocación antiguos en esta cueva. Los he estado revisando. Por la forma en que los dos halcones entrecerraron los ojos, Bolt supo que estaban interesados o enojados. Esperaba que fuera lo primero. El gran atraco, murmuró Suzaku en voz alta. ¡Qué fascinante! ¿Cuántos pergaminos hay en esa cueva tuya, cría? Bolt cerró los ojos por un momento mientras intentaba recordar el número exacto. Quizás 100, más o menos, adivinó. Suzaku asintió con su enorme cabeza. Sí, dijo. Creo que has encontrado el escondite de uno de los mayores ladrones de la historia. Hace muchas décadas, un hombre robó pergaminos de casi todos los clanes de invocación existentes y se obligó a firmar un contrato con nosotros. Quienquiera que invocara quedaba esclavizado a su voluntad y nunca volvía a ser el mismo. Creo que has descubierto los pergaminos que ha robado. Bolt asintió, sin saber qué más podía decir o hacer. Pido disculpas por las acciones imprudentes de mi hijo, dijo. Por devolvernos el pergamino, sería un honor para nosotros llamarte nuestro invocador. Suzakumaru chilló indignado. Padre, ya tenemos un invocador. Nunca hemos tenido más de 2 viviendo al mismo tiempo. Suzaku, con un solo aleteo, envió a Suzakumaru contra la pared de la caverna. Bolt obligó a su corazón a dejar de martillar en su garganta, agradecido de que la ira del señor de los halcones no estuviera dirigida a él. ¿Quién es tu otro invocador?, preguntó Bolt vacilante. Suzaku señaló la pared de la caverna más cercana a él. Al acercarse, Bolt vio que había innumerables nombres grabados en la piedra. Bolt supuso que los había grabado el propio Suzaku. Hacia el final de la lista, aparecía un nombre que Bolt conocía muy bien. ¿Maestro Sasuke?, gritó Bolt. Ah, ¿sí?, dijo Suzaku, moviendo su cuerpo para mirar hacia la pared. ¿Conoces a nuestro invocador? Sí, respondió Bolt. Yo me entrené con él. Frunció el ceño. No podía firmar el contrato del halcón. Su maestro podía invocarlo en cualquier momento. Bolt no tenía ninguna duda de que el Hokage le ordenaría a Sasuke que lo hiciera en el momento en que descubriera que Bolt había firmado el contrato. ¿Qué te pasa, cría?, preguntó Suzaku. ¿Cuál es tu política de lealtad hacia múltiples invocadores?, preguntó Bolt. Tal vez no dejarían que Sasuke lo invocara de manera inversa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Suzaku, exhalando una gran columna de humo. No tengo la mejor relación con el hombre al que mi maestro reporta, explicó Bolt. ¿Podría el maestro Sasuke invocarme de manera inversa si se lo pidiera? Suzaku asintió con la cabeza. Sí, respondió. Bolt frunció el ceño. Por supuesto.
Entonces, me temo que no puedo aceptar ser el invocador de su clan, Lord Suzaku, dijo, tratando de ser lo más cortés posible. No estaría de más ser respetuoso. Suzaku miró a Bolt por un momento. ¿Cómo te llamas, niño? Bolt parpadeó. Bolt Uzumaki, respondió. La mirada de Suzaku se posó en su hijo, que estaba sentado tranquilamente en el rincón donde lo habían intimidado. ¿Qué harías tú en mi lugar, Suzaku-maru? La versión mucho más pequeña de Suzaku se acercó cojeando para mirar a Bolt con enojo. Sus ojos entrecerrados se movieron rápidamente entre el rubio y la pared de piedra. Siempre hemos tenido un solo invocador, padre. Es tradición. No deberíamos tomarnos un segundo, aconsejó. ¿Pero? Preguntó Suzaku. Pero, continuó Suzaku-maru, le debemos a este rayo una deuda de gratitud por devolvernos nuestro pergamino original. Tal vez, dadas las excentricidades de nuestros otros invocadores, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de compromiso exactamente? Preguntó Bolt, un poco cansado de cómo los halcones hablaban de él y de su amo. Dime, joven Bolt, ¿qué sabes del contrato entre el hombre y la bestia? Preguntó Suzaku. No mucho, admitió Bolt. Los contratos de invocación eran un secreto celosamente guardado entre quienes los tenían. Esa información no se compartía a la ligera. No creerás que hacemos un contrato con un ser humano por la bondad de nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros los ayudamos y ellos nos ayudan, explicó Suzaku. Bolt asintió. Eso tenía sentido. A cambio del servicio a mi clan, nuestros invocadores nos han ayudado en varios asuntos. De la misma manera que ustedes pueden invocarnos, nosotros podemos invocarlos a ustedes. Los invocadores han sido llamados para luchar contra nuestro enemigo mortal, los búhos, en muchas ocasiones. Asistencia durante la temporada de anidación. Tratamiento de heridas que no podemos curar. Uso de jutsus que nosotros mismos no podemos lanzar. Y muchos, muchos más. Nuestro invocador actual no nos ha llamado desde el final de su última gran guerra, y tampoco ha atendido nuestro llamado cuando le hemos pedido su ayuda. Su continua afiliación con las serpientes, escupió Suzaku. Es una vergüenza para alguien que se hace llamar halcón. Lo que ofrecemos es esto. A cambio de que nos devuelvas nuestro pergamino, te permitiremos convertirte en nuestro segundo invocador. Si cumples con tus deberes como nuestro invocador, no permitiremos que tu maestro te llame sin tu permiso, ofreció Suzaku. Suzaku-maru emitió un pequeño graznido. Además, dijo, si devolvieras los otros pergaminos robados, estaríamos dispuestos a ser más indulgentes con tus futuras obligaciones. Bolt entrecerró los ojos. Los halcones eran astutos negociadores, pero Bolt había visto mejor las cosas durante su tiempo con Crimson Tide. Los halcones estaban claramente molestos por el trato que Sasuke le había dado a su contrato, a juzgar por la forma en que hablaban de su asociación con las serpientes, lo cual tenía sentido, dado que eran enemigos naturales. También querían ayuda de muchas maneras, la menor de las cuales era la guerra con otro clan de invocadores y sus invocadores. Aunque Suzaku-maru había tratado de ocultarlo, estaban interesados en los otros pergaminos de contrato robados. Tal vez, si los halcones estaban tan agradecidos por los suyos, los otros clanes también lo estarían. Bolt sonrió burlonamente. Tengo una contraoferta, propuso, viendo una vía para el beneficio mutuo. ¿Oh? Preguntó Suzaku, levantando las cejas, ¿cómo era posible que un halcón tuviera cejas? Obviamente estás molesto porque mi maestro tiene un contrato con tu enemigo natural, las serpientes. Por lo que me has dicho, las escaramuzas con el clan de los búhos son al menos algo frecuentes. Y, aunque Suzaku-maru ha tratado de ocultarlo, el resto de los pergaminos robados son extremadamente valiosos. Apuesto a que los otros clanes de invocación estarían tan agradecidos como tú por recuperar sus pergaminos, ¿estoy en lo cierto? Explicó Bolt. Ambos halcones permanecieron en silencio. ¿Qué tal esto? Ofreció Bolt. Soy un maestro en ciernes del jutsu de sellado. Puedo colocar sellos por toda la montaña que harían que tu guerra contra los búhos fuera un juego de niños. Además, cada vez que ataquen, lucharé en tu nombre, contra los búhos mismos o sus invocadores. Como gesto de buena fe, te devolveré los pergaminos robados, que luego podrás usar como influencia política contra los otros clanes, que era tu plan de todos modos. ¿Y a cambio? Insistió Suzaku. Y a cambio, me aceptas como tu invocador, negocias para que una amiga mía reciba un contrato de su elección y disuelves el contrato de mi amo, lo cual estarías feliz de hacer, debido a su contrato con las serpientes, si no fuera tu único invocador, dijo Bolt,
con una sonrisa de satisfacción tirando de las comisuras de sus labios. Se sentía un poco culpable por traicionar a su maestro de esa manera, pero tenía que estar seguro. La palabra de los halcones no bastaba. Si existía la más mínima posibilidad de que Sasuke pudiera invocarlo de forma inversa, era demasiado arriesgado. De esta manera, estaba a salvo. Bolt observó cómo Suzaku y Suzakumaru hablaban entre sí en silencio. Después de unos minutos, giraron la cabeza para mirar a Bolt nuevamente. Los tres se quedaron en silencio por un momento, antes de que Suzaku, con un solo aleteo, enviara una ráfaga de viento a la pared de la caverna. Un corte profundo en la piedra borró el nombre de su maestro. De acuerdo, cantó Suzaku, escribiendo su nombre en la piedra después del de Sasuke. Bolt sintió inmediatamente que su chakra se agotaba cuando se finalizó el contrato. Cayó de rodillas, sin esperarlo. Te llamaremos mañana, a la misma hora. Cuando te invoquen, trae el resto de los pergaminos robados y el contrato al que tu amigo desea estar vinculado, dijo Suzaku. Antes de que Bolt tuviera la oportunidad de responder, una matriz de sellado se extendió bajo sus pies. Jutsu de invocación inversa. Bolt parpadeó ante el repentino cambio de luz a oscuridad mientras era transportado a través del tiempo y el espacio de regreso al escondite de Akatsuki. Las rodillas de Bolt se doblaron cuando recibió un golpe en la cara. «Idiota», dijo Hikari furiosa. «¿Escuchas algo de lo que digo? No, no lo haces». Bolt se rió entre dientes mientras ella se arrodillaba y comenzaba a curar las pequeñas heridas que aún tenía. «Y hueles a mierda», le susurró Hikari. «Es cierto, pero tengo buenas noticias», dijo. Aunque estaba enojada con él por hacer algo tan imprudente como firmar un contrato de invocación con un clan potencialmente peligroso, Hikari esbozó una pequeña sonrisa debajo de su máscara mientras él le contaba su aventura. Bolt se dio cuenta. Estaba en sus ojos. Él sonrió cuando ella jadeó involuntariamente al enterarse de que él había negociado un contrato para ella.